en un lugar de mi, estoy que en el lugar de mi casa donde tengo mejor acceso a internet, sin embargo, no sé si de pronto me toque desconectar un poco la cámara. Bueno, antes voy a compartir un poquito la pantalla, bueno, vamos a ver. Les quiero mostrar más o menos cómo se va a desarrollar la sesión hoy. Espérenme porque no me jala, listo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de soluciones. Entonces, ese es el primer tema que vamos a tratar. ¿Por qué? Pues bueno, las soluciones son muy importantes a todo nivel, ¿no? Tienen bueno, son muy utilizadas, tienen muchas aplicaciones y pues nosotros en este semillero quisimos comenzar con este tema, ya que es fundamental que todos tengamos pues una base para trabajar un poco en la parte del laboratorio. ¿Cómo vamos a llevar a cabo entonces la sesión de hoy y de la otra semana posiblemente? Entonces, a mí me gusta iniciar con una actividad, es una actividad de activación. Esa siempre la hago en la plataforma Quizzes. Ya les comparto el código. Esa actividad pues tiene que ver pues la información que se les dejó en la UTAP, el video, con las lecturas que de pronto hicieron o que no pudieron hacer, pero pues bueno, aquí vamos a mirar cómo estamos. Luego de eso, pues sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestra sesión. Entonces, espérenme, ya les voy a compartir. Por favor, vayan ingresando a este link y ya les comparto el código para que puedan empezar con el quiz. ¿Listo? Espérenme un tantico. A ver. A ver, listo. Bueno, entonces ya les voy a compartir aquí para que me dicen si pueden ver. Sí, ¿Sí es están un viendo mi vínculo web. pantalla? Sí. Vale. Bueno, ahí dice, ingresa el código, entonces entran a la plata, al link de quizzes.com y ahí en la parte, a ver, me devuelvo, aquí dice, por ejemplo, introducir código, entonces ahí ustedes pueden colocar el código que, carajo, espérenme, el código que yo les estoy compartiendo, espérenme a ver, porque creo que, espérenme a ver, pero creo que ya tenemos que volver creo que tengo que volvérselos a compartir porque cada vez, listo, entonces espérenme, ya les voy a compartir nuevamente el código, creo que es este. Entonces, cuando ustedes ya hayan ingresado, yo aquí estoy viendo, cuando hayan ingresado, entonces yo les doy iniciar y miramos. No ha ingresado ninguno. Bueno, ya ingresó Laura. Jesús. Ay, ay, ay. ¿Saben de cuántos somos? 7. Bueno, conmigo, ¿no? Creo que falta una sola persona. Jesús Alberto, Adriana, José Raúl, creo que falta José. Eli, Daniel.
Y creo que falta Raúl. Ah, no, ya Raúl está. Creo que ya están todos, porque somos 7, pero conmigo. Bueno, listo. Entonces, ya les voy a dar iniciar. Cada uno pues en su dispositivo.
Bueno, creo que ya terminaron todos, ¿no? Entonces, el primer puesto para Jesús, el segundo para Raúl y el tercero para Laura. Bueno, vamos a mirar las preguntas. Una solución. Un ejemplo adecuado de soluciones químicas. 6 correctas. Bueno, en esta no hubo problema. Una solución está formada. Quedó bien. Bueno, eso es parte de lo que vamos a explicar. Aquí fueron 4 correctas. Bueno, manejo de gráficos. Los factores que afectan la solubilidad. Más o menos. Y la que más mal les fue en esta, en la curva. Bueno, entonces, ahora sí, a lo que vinimos. Bueno, primero que todo, ¿cómo les pareció la actividad? ¿Qué fue lo que más se les dificultó para Pues que uno se entretiene haciendo otras cosas y el tiempo, no sabía que el esto era con tiempo? tiempo. Sí, eso tiene tiempo. No, y hay cosas que bueno, de entrada yo sabía que de pronto no las iban a recordar, porque muchos de ustedes no vieron Química 2 y ese contenido es de Química 2, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora sí, voy a compartir pantalla. Para comenzar entonces nuestra presentación. Ahora sí. Bueno, entonces ya vimos que hay muchas cosas que... listo. Entonces, primero que todo vamos a definir qué es una solución. Entonces, bueno, en esa pregunta pues casi todos contestaron bien. Sin embargo, pues hubo varios que tienen alguna dificultad. Una solución entonces es una mezcla. Recuerden por allá de su Química 1, cuando hablaron de mezclas, nosotros sabemos que las mezclas es una forma de materia. La materia la podemos clasificar entonces en sustancias puras y en mezclas, y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Todo lo que sea mezcla homogénea recibe el nombre de una solución. Todo. ¿Pero qué es una mezcla homogénea? A ver, alguien que me quiera decir qué es una mezcla homogénea. ¿O cómo ustedes ven una mezcla homogénea? ¿Cómo se ve una mezcla homogénea? ¿Se ve en una sola fase? Se ve una sola fase. Sí, una sola fase. Por ejemplo, Laura, si yo le digo la leche, ¿usted qué me dice? ¿Que es una solución? Pues yo diría que sí, porque se ve en una sola fase. Sí, pero la leche no es una solución, la leche es una mezcla heterogénea. Pero La una leche está pregunta, pero la compuesta por leche, ácidos grasos y agua. Señor, disculpen, la leche que viene directamente de la vaca o la leche que viene del supermercado que está con agua. cualquier tipo de Vale. leche es una mezcla heterogénea. Bueno, ojo, cuando nosotros hablamos de una solución y la definimos como una mezcla, tenemos que entender qué es una mezcla. ¿Qué es una mezcla? Por ejemplo, si yo les digo agua con hielo, ¿es una mezcla? No, No, listo, porque nosotros entendemos que una mezcla es una combinación de dos o más sustancias, diferente a estado de agregación, ¿no? Listo. Fase es diferente de estado de agregación. Entonces, las soluciones son mezclas homogéneas. Mezclas homogéneas. Para que sea una mezcla homogénea, entonces deben cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, que nosotros ópticamente podamos ver una sola fase. Y cuando nosotros podemos ver una sola fase, significa que si yo saco una porción de esa mezcla de cualquier parte, va a tener las mismas propiedades en cualquier parte de la solución. ¿Listo? Bueno, una mezcla llamada... Una preguntita, Señora. si las dos, por ejemplo, el soluto y el solvente
son en estado líquido, ¿cómo sabríamos cuál es el soluto y cuál es el solvente? Listo, muy buena pregunta. Entonces vamos por partes. Vamos para allá. ¿Cómo podemos clasificar las soluciones? Entonces las soluciones las podemos clasificar en dos grupos. Entonces, la primera es de acuerdo con el estado de agregación. ¿Recuerdan cuáles son los estados de agregación de la materia? Sólido, líquido, gas, bueno, plasma, etcétera, etcétera. Entonces, las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, de acuerdo con el estado de agregación. A nosotros, ¿cuáles son las que más nos interesan? Las soluciones líquidas. Las soluciones líquidas, entonces, pueden tener, estar formadas por un soluto y un solvente líquido, o pueden estar formadas por un soluto sólido, un solvente líquido, o por un soluto gaseoso y un solvente líquido. ¿Sí? Al final, lo importante es cómo quedan, en qué estado de agregación queda. Entonces, aquí hemos mencionado dos cosas importantes, qué es el soluto y qué es el solvente. ¿Cómo identificamos el soluto y el solvente en una solución? Para darle respuesta, creo que fue Laura o Adriana, no me acuerdo quién preguntó. ¿Qué es el soluto? Bueno, el soluto y el solvente. Profe, Dime. ¿eso no sería por viendo las cantidades? Sí. Bueno, el soluto y el solvente son los componentes más importantes de la solución, o son los que componen la solución. Todas las soluciones están formadas por un soluto y por un solvente. Como dijo Daniel, las cantidades. El soluto es el que se encuentra en menor proporción y el solvente el que se encuentra en mayor proporción. Sin embargo, muchachos, cuando el agua está presente, cuando uno habla de soluciones acuosas y el agua está presente, el agua siempre va a ser el solvente. ¿Entendido? Siempre va a ser el solvente, aunque esté en menor proporción. Sandra, discúlpame una pregunta. Señor. Ahí por curiosidad, ¿el café con leche? El café con leche es una mezcla heterogénea. Ah, ok, perfecto. ¿Listo? Listo. Sí, es una mezcla, pero es una mezcla heterogénea. Vale. Lo que pasa es que, a ver, a las soluciones se le llama solución a una mezcla homogénea, pero hay que tener en cuenta, ustedes conocen los coloides, conocen las suspensiones, ¿sí? Entonces, todo aquello que presente efecto Tyndall ya no es una mezcla homogénea, ya la podemos considerar como una mezcla heterogénea. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces uno de sus componentes tiene un tamaño de partícula mayor que hace que pueda presentar ese tipo de efecto, el efecto Tyndall. ¿Listo? El chocolate es una mezcla heterogénea también. Es una mezcla, son ácidos grasos con agua, ¿no? Lo que pasa es que de pronto pues uno ve una sola cosa, ¿no? Ahí, pero sí a nivel micro, pues podemos hablar de la composición y podemos ver y entender porque es una mezcla heterogénea. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quién fue? Adriana, creo que fue la que me preguntó si las dos son líquidas. Si el agua no está presente en ese tipo de mezcla, por ejemplo, puede ser, alcohol etílico e isopropanol, por ejemplo. Bueno, y otro alcohol. ¿Cuál de los dos va a ser el solvente? Si tengo dos líquidos, pues el que se encuentre en mayor proporción. ¿Sí? Por ejemplo, tolueno y benceno. ¿Cuál va a ser el solvente? El que se encuentre en mayor proporción. Pero si el agua está presente, pues el agua sí la vamos a considerar como el solvente. ¿Listo? En algunos libros aparece la palabra disolvente, que es lo mismo. Bueno, ¿hasta aquí todo entendido? Sí. Listo. Bueno, hay tres tipos de interacciones que se presentan en las soluciones. Y estas interacciones son tan importantes porque me definen, por ejemplo, qué tan soluble o si es insoluble
un soluto en un solvente. Las tres tipos de interacciones son soluto-soluto, solvente-solvente y soluto-solvente. Estos son los tres tipos de interacciones que se presentan en las soluciones. Bueno, ¿qué es la concentración? Entonces, cuando nosotros hablamos de concentración, estamos hablando de una relación entre qué y qué, entre los componentes más importantes de una solución. ¿Cuáles son los componentes más importantes de una solución? El soluto y el solvente. Entonces, la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente es lo que nosotros conocemos como una concentración. ¿Entendido? Como concentración. Algunos hablan de densidad, pero la densidad es una propiedad física de la materia. Entonces, no la podemos definir como una concentración. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Seguimos. Dentro de las principales propiedades de las soluciones, entonces, tenemos su composición química es variable. Lógicamente, son mezclas. O la mezcla se caracteriza por tener una composición variable. Yo puedo hacer una mezcla como a mí se me antoje o como yo la necesito. ¿Sí? Pero, mientras que, por ejemplo, las sustancias puras sí tienen una composición definida. Entonces, esa es una de las propiedades de la solución. Tiene una composición química variable. Por eso es que son tan útiles las soluciones. ¿Ah? Cuando yo preparo una solución, cuando yo hago una mezcla, entonces no estoy alterando las propiedades químicas de sus componentes. ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar esto? Por ejemplo, yo voy a hacer preparar una solución de agua con sal Porque o no agua con reaccionan azúcar. químicamente. ¿Por qué qué? Porque no reaccionan químicamente. Muy bien. Y eso es importante que lo entendamos porque la mayoría o a veces los estudiantes confunden preparar una solución con una reacción química. Las soluciones pueden utilizarse para llevar a cabo reacciones químicas. Yo preparo una solución de bicarbonato de sodio, la hago interactuar, por ejemplo, con una solución de ácido clorhídrico, ¿sí? Y puede producir, pues, la sal respectiva más agua. Pero cuando yo preparo una solución, cuando yo hago una mezcla de un soluto con un solvente, no se está llevando a cabo ninguna reacción química. Entonces, por eso las propiedades químicas de los componentes de la solución no se van a alterar, no van a cambiar. ¿Entendido? Al final, ¿yo cómo puedo separar una mezcla o una solución? Por evaporación, por ejemplo, por decantación, por destilación, etc. ¿Listo? Bueno, cuando yo agrego a la solución otro soluto, bueno, cuando yo tengo un solvente, mejor dicho, por ejemplo el agua, por ejemplo el etilenglicol, cualquier solvente, y yo le agrego un soluto, van a cambiar, por ejemplo, algunas propiedades físicas, ¿sí? Por ejemplo, puede cambiar su punto de ebullición, puede, por ejemplo, disminuir su punto de congelación, pero jamás van a cambiar las propiedades químicas, ¿entendido? Entonces, ese tipo de soluciones que se preparan así, se llaman pues soluciones que tienen unas propiedades que se llaman propiedades coligativas y son muy utilizadas. Por ejemplo, en los países donde hay estaciones se utiliza mucho anticongelantes. Entonces esos anticongelantes se utilizan pues para disminuir el punto de congelación del agua para que el motor del carro funcione. ¿Ya? Eso es un ejemplo de lo que les estoy comentando. Entonces cuando nosotros añadimos un soluto al solvente, a un solvente dado, entonces pueden cambiar sus propiedades físicas, o sea, puede aumentar su punto de ebullición o puede disminuir su punto de congelación. O también pues puede cambiar la presión de vapor. Eso se llama propiedades coligativas.
Bueno, aquí hay dos palabras que son muy importantes y que vamos a utilizar mucho en la parte de soluciones, y es miscibilidad y solubilidad. ¿Cuál es la diferencia entre la miscibilidad y la solubilidad? Entonces, si hacemos una definición, al final, dirían ustedes, es casi lo mismo, sin embargo, pues debemos tener en cuenta que la miscibilidad es aplicada cuando yo tengo sustancias en estado líquido. ¿Ya? Entonces, miscible es dos líquidos que se mezclan en todas las proporciones sin yo tener ningún problema. Son líquidos miscibles. Por ejemplo, el agua y el alcohol son miscibles. Yo puedo coger cualquier cantidad de agua y cualquier cantidad de alcohol y mezclarla. No voy a tener un punto donde yo voy a decir, ya no se mezcló más, ya no se solubiliza, no. ¿Listo? Porque solubilidad es el otro término que vamos a ver. Entonces, cuando yo hablo de miscibilidad es porque yo no tengo problemas. O sea, los líquidos para líquidos. Los líquidos que yo estoy mezclando van a ser completamente miscibles, significa que se van a mezclar en todas las proporciones. O no miscibles, o inmiscibles, agua y aceite. Lógicamente no hay ningún tipo de atracción, fuerzas de atracción comunes que haga que puedan ser miscibles. Aunque, ojo, a nivel superficial, el agua y el aceite pues tienen algún tipo de interacción, ¿sí? Porque si no, pues digamos que la contaminación por petróleo en el mar pues no fuese tan complicada, ¿no? Bueno, espérenme porque ¿qué me pasé acá? Listo. Ahora sí, solubilidad. Solubilidad es el otro término utilizado, pero este término es cuando nosotros estamos utilizando, por ejemplo, un sólido y un líquido. Entonces, solubilidad es la cantidad máxima que yo puedo agregar de un soluto a una temperatura dada para que se disuelva en un solvente. ¿Ya? Entonces, generalmente, la solubilidad viene dada por cada 100 gramos de agua. Tanto soluto por cada 100 gramos de agua. Entonces, cuando a ustedes les salía ya en el quiz esas tablas, ustedes se dieron cuenta, en la tabla decía, la sal es tanto soluble por cada 100 gramos de agua. ¿Ya? Bueno, entonces aquí tenemos una curva. Ah, bueno, aquí está. Aquí tenemos una curva de solubilidad. Entonces, fíjense, los gramos de cada una, estas son todas sales, los gramos de estas sales por cada 100 gramos de agua. ¿Qué factores afectan la solubilidad? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Para las fases condensadas, o sea, líquidos y sólidos, ¿no? Para gases, pues, bueno, también. ¿Qué factores favorecen o afectan la solubilidad? Por ejemplo, la temperatura. Muy bien. Sí, la temperatura. La mayoría de los solutos mejora la solubilidad cuando aumenta la temperatura, pero no todos. Por ejemplo, en la tabla, en esa tablita que tenemos, ¿cuál sería el ejemplo de lo que les estoy diciendo? Sería el término de abajo. ¿Cómo se llama esa sal? Bueno, ese es el sulfato de cerio, ¿sí? Entonces, fíjense, la mayoría de las sales, pues, de los solutos, al aumentar la temperatura, pues aumenta la solubilidad, porque aumenta la energía cinética y aumentan los choques entre soluto y solvente. Entonces, eso hace que favorezca, pues, un poco la solubilidad. Pero no todas las reglas se aplican de esa forma. Hay sales donde al aumentar la temperatura, como en el sulfato de cerio, pues va a disminuir. ¿Listo? ¿Qué otro factor afecta la solubilidad? Entonces, la naturaleza del soluto y del solvente. Por ejemplo, ¿por qué el agua y el aceite son inmiscibles? Por la polaridad. Por la polaridad. Muy bien, Daniel. ¿El agua qué tipo de polaridad tiene? El agua es una sustancia polar. Una molécula. Ajá. ¿Una molécula qué?
Es una molécula polar, ¿no? Polar, sí, el agua es una molécula polar y el aceite es apolar. Entonces, no hay un tipo de atracción entre el soluto y el solvente, bueno, el soluto y el solvente. ¿Ya? Entonces, hay un término que se utiliza mucho y es que semejante disuelve a semejante. ¿Qué significa? Que si yo tengo una sustancia polar como por ejemplo el alcohol, cuando yo voy a preparar una solución de alcohol y agua, pues voy a formar una mezcla homogénea, porque el alcohol es una sustancia polar, el agua es otra sustancia polar, entonces semejante disuelve a semejante. Además, entre el agua y el alcohol se presentan otros tipos de interacciones que se llaman fuerzas de atracción tipo puente de hidrógeno, ¿no? Que son unas fuerzas de atracción fuertes. Entonces, por eso también favorece la solubilidad. Bueno, y ahora, ¿qué qué factores favorecerán la velocidad de la solubilidad? Porque una cosa es lo que favorece la solubilidad y otra cosa son los factores que favorecen la velocidad. ¿Qué factores favorecen la velocidad? La velocidad. Entonces, la velocidad también se ve favorecida por la temperatura, ¿sí? También la mayoría de los solutos, pues, al aumentar la temperatura, se solubilizan más rápidamente. Otra también es el tamaño de partículas. Entonces, por ejemplo, si ustedes cogen un soluto y disminuyen su tamaño, lo maceramos, disminuimos su tamaño de partícula, entonces también estamos mejorando un poco la velocidad. Otra es la agitación, ¿no? A veces ustedes pueden hacer el experimento. Cogen un vaso con agua, 2 vasos con agua, y a uno le agregan una cucharada de azúcar y al otro también, pero a uno lo agita. ¿Cuál de los dos se va a solubilizar más rápido? El que tiene la agitación. ¿Listo? O, por ejemplo, una sal, por ejemplo, el sulfato de cobre. Si viene en polvo y si viene en cristal, entonces cuando usted agrega el polvo, el pulverizado, pues a veces bueno, a veces no se solubiliza más rápido que la fase cristalina, el cristal, por el tamaño de partícula. Bueno, muy bien. Entonces, la solubilidad es una propiedad física y que es muy importante al momento de preparar la solución. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de acuerdo con la solubilidad, nosotros podemos clasificar las soluciones en saturadas, insaturadas y sobresaturadas. No sé si tengo esto acá, para mí, que me está pegando como basta. Cortar un poquito la cámara, vamos a ver si la puedo pasar. Ay, no me pasa. No me pasa la diapositiva. Esperen un poquito, muchachos. Ahora sí. A ver, les voy a compartir si me quedó. Bueno, entonces, listo. ¿Cómo podemos clasificar entonces la solución de acuerdo con la solubilidad en soluciones no saturadas, en soluciones no saturadas o insaturadas, soluciones saturadas y sobresaturadas? A ver, ¿cómo piensan ustedes que se ve una solución insaturada con respecto a una saturada? ¿Cómo se vería? ¿Cuál sería el aspecto o cuál sería la diferencia entre una solución insaturada y una saturada?
Que la sobresaturada se le vería el soluto. Se le vería el soluto. Y entonces, ¿por qué la llamaríamos solución? Si ya no presentaría una fase, sino podríamos ver dos fases, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero no sé la verdad. Bueno, no. Lo que pasa es que las soluciones, bueno, las soluciones sobresaturadas son muy inestables, pero para que sea solución, entonces tiene que ser una sola fase. ¿Qué tienen las soluciones sobresaturadas? Mayor cantidad de soluto del que se puede ya disolver, ¿sí? Entonces voy a utilizar esto a ver cómo se hace, porque yo tengo esta presentación. A ver, me voy a utilizar el color negro. Vamos a ver cómo, si soy capaz de escribir acá. Entonces, por ejemplo, uy, no, pero esto escribe. Por ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio son 36 gramos de cloruro de sodio sobre ¿cuánto? ¿Cómo es la definición de solubilidad? Gramos de soluto por cada ¿qué? Por cada 100 gramos de ¿qué? Hola, ¿están ahí? ¿De solvente? No, de agua. Acuérdense, ¿no? Por cada 100 gramos de agua. Esta es la solubilidad del NaCl a 25 grados. ¿Listo? Bueno, entonces con ese ejemplo, con esa información que tenemos ahí, prepárenme una solución insaturada. Por ejemplo, Raúl, dígame, ¿cómo prepararía una solución insaturada de cloruro de sodio? No lo escribí aquí porque es que me cuesta trabajo con esta cosa. Bueno, yo tengo aquí una. Me quedó feísimo. Bueno, NaCl. A ver, Raúl, ¿cómo prepararías una solución insaturada? Yo lo voy a nombrar porque ustedes están muy tímidos hoy. Raúl. José Raúl, ¿está ahí? Sí, señora. Bueno, José Raúl, ¿cómo prepararías una solución insaturada de cloruro de sodio? La solución insaturada de cloruro de sodio. Sí, ahí tiene la información, señor. No, A ver, Laura. ¿Laura está? Laura, ayuda a Raúl. Insaturado. Sí, insaturada. Bueno, primero que todo pregunto, ¿entienden esta relación qué significa? Bueno, la primera pregunta que tengo que hacer. Porque si no la entienden, entonces ni modo, me toca, no podemos. ¿Entienden esta relación? Claro, ¿Qué que significa? por cada 100 gramos de agua son 36 gramos de cloruro de sodio. ¿Es así? Que por cada 100 gramos de agua, lo máximo que se va a disolver de cloruro de sodio son 36 gramos. Sí. Así es que lo entiende, ¿sí? Correcto. Eso. Entonces, por cada 100 gramos de agua, lo máximo que yo puedo agregar de cloruro de sodio son 36 gramos. Entonces, ¿cómo prepararíamos una solución insaturada? Tendríamos que agregar, si yo tengo, por ejemplo, 100 gramos de agua, ¿cuánto va a agregarle Laura, por ejemplo, o Raúl? ¿Cuánto le agregaría a 100 gramos de agua para que sea insaturada? no, pues menor que 36. O sea, Si usted le agrega referencia me- 36, si usted le agrega 36, ¿está insaturada? No, está saturada. Está al Ya punto. está saturada. Listo. Entonces no le agregue 36. ¿Cuánto le va a agregar? Pues un número menor a 36. Pues diga un número, Raúl, eso de aquí al 36 son todos suyos. ¿Cuál? 2 gramos de 2 gramos NaCl. de NaCl. Bueno, y Laura, otra solución insaturada, diferente a la de Raúl. Con 20 gramos de... 20. Muy bien. Estuvo bien el ejemplo. Entonces Raúl dijo 2 y Laura dijo 20. Ay. Bueno, 2 y 20. ¿Cuál es la diferencia entre la solución de Raúl y la solución de Laura?
que una está más concentrada que la otra. ¿Cuál está más concentrada? ¿La de Raúl o la de Laura? La de Laura. La de Laura. ¿Por qué, Daniel? Porque la de Laura tiene más gramos de soluto que la de Oh, Raúl. muy bien. Entonces, fíjense, dentro del grupo de soluciones insaturadas, nosotros podemos clasificarlas también en diluida y en concentrada. ¿Cuál es la diluida acá en ese ejemplo que me pusieron ustedes, chicos? La de 2. La de José Raúl, creo que fue que dijo. Esa es diluida. ¿Por qué? Porque comparada con la cantidad de agua, pues la cantidad de soluto es más pequeña. ¿Ya? En cambio, la de Laura son 20 gramos por cada 100 gramos de agua. Esa es más concentrada. Entonces, por eso es que uno habla de diluido cuando va, por ejemplo, a almorzar por allá afuera en la universidad y le dan esos jugos. Son diluidos porque compra, por ejemplo, 1 kilo de mora y le agregan como 20 litros de agua. Entonces, la cantidad de mora con respecto al agua hace que se vea ahí medio rojo el vaso de jugo. ¿Listo? Bueno, ahora, si yo les digo, prepárenme una solución sobresaturada. Sobresaturada. A ver, Sandra Corzo y Eli Daniel. Sobresaturada, 50 gramos de NaCl por cada 100 de agua. Perfecto. 50 gramos de NaCl. ¿Qué va a pasar ya a los 50 gramos? Espere, que falto yo. A ver, 72. Eli. 72. Ah, no, pues ¿Listo? ganó. 72. Bueno, listo. Ambas son soluciones sobresaturadas porque ya sabemos que con 100 gramos de agua no vamos a disolver sino 36. ¿Qué va a pasar entonces con el resto de soluto? Va a quedarse en forma de precipitado. Ahí se forma un equilibrio dinámico, ¿no? Entonces, una parte, un soluto va a pasar a la fase de diluida, otro va a bajar a precipitado y así. Pero ahí ya no estamos hablando de una solución, porque ya no es una mezcla homogénea. Entonces, ¿cómo hacemos para formar una solución? Entonces, las soluciones sobresaturadas se preparan de la siguiente forma. Entonces, coge su solución, le agrega el soluto, la prepara, por ejemplo, a temperatura ambiente, a 25 grados, preparamos la solución. ¿Ya? O bueno, la temperatura del laboratorio. Y luego la calentamos. ¿Qué pasa cuando yo caliento la solución? Bueno, la voy a calentar a una temperatura más baja que la temperatura de ebullición del agua, porque si no, ¿qué va a pasar? Pues se va a evaporar el agua, ¿sí? Y ya no va a tener 100 gramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo la subo a 60 grados. Cuando yo subo la temperatura, de pronto la solución de Sandra se va a disolver más que la de Eli, porque Eli fue muy generoso. Entonces, a 60 grados va a disolverse ese exceso de NaCl. No sé si es de 50 de pronto, pero se va a disolver. Si la solución, cuando yo la caliento a 60 grados, queda una solución homogénea, o sea, queda una solución homogénea es una redundancia, queda una mezcla homogénea, es decir, que yo solamente veo una fase. Y luego se enfría hasta la temperatura ambiente y permanece en una sola fase, yo puedo hablar de una solución sobresaturada. Pero lógicamente las soluciones sobresaturadas son muy inestables. Son muy inestables. ¿Por qué? Porque en cualquier momento yo voy a empezar a ver la precipitación del soluto. Bueno, ¿cómo las veo físicamente? O sea, si yo tengo aquí una solución de 2 gramos de NaCl en 100 gramos de agua y aquí en otro vaso 20 gramos de NaCl en 100 gramos de agua, ¿cómo la voy a ver? Yo podría diferenciarla. A ver, ¿qué me dicen? Así, bueno, digamos que yo tengo 2 vasos y le digo, ¿cuál es el de 2 y cuál es el de 20? ¿Se podría? No. Yo diría que no, pero por ejemplo, cuando uno echa colorante, ahí sí. Yo diría que no, yo diría que de pronto sí, porque esa de 20 se va a ver un poquito más turbia, ¿sí? Ajá. Podemos hacer el experimento en el laboratorio, ¿sí? Aunque el NaCl, pero sí,
se ve un poco la diferencia. ¿Listo? Lógicamente, lo que dice ¿quién fue? Raúl, con un colorante se ve más. Por ejemplo, el sulfato de cobre, que es una sal, ese es el mejor ejemplo para uno mostrar una solución, bueno, una solución más diluida y una más concentrada, porque da un tono azul muy bonito. Entonces, la más concentrada, ese tono más fuerte, y la diluida, pues da un tono más tenue. Pero de todas formas, con la NaCl sí, ustedes de pronto ya lo han hecho, también lo han podido ver de pronto con el azúcar, ¿no? El azúcar, pero blanca, ¿no? Señor, Profe, dime, ¿aló? Digamos, la definición de solución es que es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. O sea Ajá. que no se ve la diferencia entre las dos. Una disolución sobresaturada que ya se ve que hay grumo dentro del, ¿todavía se llamaría solución? Por eso les digo que las soluciones sobresaturadas no tienen el precipitado, ¿ya? Las soluciones sobresaturadas tienen una cantidad mayor de soluto, pero por eso le digo que uno lo que hace es con la temperatura formar la mezcla homogénea, ¿sí? Y si al aumentar la temperatura, bueno, se disolvió el soluto, y si luego se deja enfriar y sigue siendo una mezcla homogénea, estamos hablando de una solución sobresaturada. Pero lógicamente lo que usted dice, si yo ya hago y agrego y empiezo a ver un precipitado en la parte de abajo, ya no es una mezcla homogénea, ya no estoy hablando de una solución, porque ya estoy viendo un soluto que tiene propiedades diferentes a la parte de arriba. Entonces, tenemos que garantizar que sea una solución, una mezcla homogénea. Por eso es importante tener en cuenta todas estas cosas. Lógicamente, muchachos, en un laboratorio, pues uno juega con varias cosas, juega con el pH, el efecto cuando usted agrega otras sales, el efecto del ion común, también va disminuyendo de pronto la solubilidad, ¿qué otras cosas? Bueno, cuando estamos hablando de fases gaseosas, entonces podemos manejar cambios de presión, pero bueno, yo la verdad fases gaseosas no tengo experiencia. ¿Sí? El pH, cambiar la polaridad del solvente o aumentar un poco la polaridad, entonces uno hace una mezcla de, por ejemplo, de agua y le agrega alcohol en una proporción 50-50, por decirlo así, ¿sí? Hace varias cosas de tal forma, pues, que uno pueda disolverla. Por ejemplo, Sandra, usted, lo de los fármacos, usted utilizaba una solución, ¿cierto? Para hacer esa preparación. Los fármacos sí se diluían, ¿no? Se diluían en DMSO. En DMSO y quedaba una solución, o sea, quedaba una sola fase. No se le veían los grumos ni nada, ¿cierto? Nada, no. Pues la cantidad de fármaco era tan pequeña que ni se veía, ¿no? Disculpa, Sandra, disculpa, ¿qué es de DMSO? Es un medio orgánico que sirve de solvente para ciertos fármacos anticancerígenos, pero no es muy recomendado porque es cancerígeno. Ah, okay. Sí. Y los fármacos son anticancerígenos, ¿no? Y el solvente es cancerígeno, ¿no? Ah, okay. Sí, yo siempre también me hice esa pregunta. Lo que pasa es que hay algunos fármacos, por ejemplo, el Taxol, que es muy difícil que tenga o sea, no hay casi solventes, pero pues se han modificado y hay nuevas, ¿cómo se llama? Bueno, hay nuevos fármacos basados en el Taxol que ya son solubles en agua. Sí. Por eso, porque se hacen modificaciones. Bueno, yo creo que llegamos hasta aquí porque, bueno, aquí tengo algunas cosas. Bueno, solución diluida. A ver, pero borro para que ustedes puedan ver acá los ejemplos que tengo. Ay, no, se nos ha borrado. Borrar las entradas manuscritas de la de acuerdo. Listo. Bueno, entonces ahí tenemos una solución ya concentrada, entonces podemos ver los cambios de color, ¿no? Entonces el cambio de color en el aspecto, una solución saturada, bueno, una solución saturada de NaCl ya sería, cuando ya está saturada la solución de NaCl, cuando ya agrego 36 gramos, ¿no? Pero ojo, espérenme a ver,
Factores que afectan la solubilidad. Sandra, una Dime. pregunta. Ujú. O sea que ese límite entre lo saturado y lo no saturado es un valor estándar, o sea, único para para cada proceso o para cada solución. Sí, o sea, ese valor de 36 es para cierto soluto y también depende de la temperatura, Sí, sí, correcto. ¿sí? ¿Eso es lo que me preguntaba? Sí, Sí. exacto, pero no es un rango, es simple, es ese valor según cómo se expresaba la curva para cada una de las, de las Sí, soluciones. sí. Y fíjese que yo también puedo moverme en esa curva en esa temperatura, ¿sí? Para poder definir. Bueno, yo les voy a traer una curva de eso para poderla trabajar así como le saqué en el quiz. ¿Listo? Porque aquí no la tengo. Pensé que tenía una, pero no la tengo acá. Bueno, ya faltan, ¿qué? 8 minutos. 7 minutos. Yo ya me despido por hoy. Espero pues que haya sido útil este poquito que hablamos, pero entonces seguimos trabajando. Yo creo que la otra semana pues ya avanzamos más. Y entonces estamos pendientes para la parte del laboratorio. Yo aquí voy a empezar, bueno, la próxima semana entonces miramos un poco lo del, mira, por ejemplo. Esta es la que yo le decía, ¿no? Entonces yo me puedo mover aquí en esta curva, en este rango de temperatura para ir mirando, ¿no? Qué tan soluble es, fíjense, por ejemplo, más o menos a temperatura ambiente, que son como 25, entonces usted puede ir mirando a 60, entonces generalmente va aumentando la cantidad. Entonces con esto eso es muy útil para preparar por soluciones. Y lo que decía Eli, entonces hay que mirar la temperatura y es estándar para cada tipo de sal. ¿Listo? O de sustancia, o de soluto, ¿no? Aquí tengo puras sales, pero también podemos hablar de solutos moleculares, por ejemplo, como la sacarosa, glucosa, etc. Entonces, uno busca son esas tablas y con base en esas tablas uno va mirando. También yo puedo aumentar, ¿no? La cantidad de agua, ¿no? Dependiendo de cuántos gramos de solución yo necesite preparar. Bueno, entonces, pues quedamos aquí. Empezamos a hablar un poco de concentraciones y vamos a hacer algunos ejercicios así sencillos de solubilidad porque es importante que manejemos esas tablas para poder trabajar en el laboratorio. Y vamos construyendo entonces la práctica de laboratorio que queremos, ¿no? Ahí vamos diciendo qué soluciones vamos a preparar, pero entonces sí, pues lo vamos a hacer entre todos para ver la aplicación que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, Sandra, muchas gracias. Yo Bueno, creo que las preguntas las dejamos para la siguiente porque a mí me preocupa su sí, muchas gracias. compromiso. Listo, muchas gracias, Eli. Bueno, Listo, Pinto, me muchas gracias. despido de todos. Nos vemos el otro jueves. Entonces, bueno, Corso. Será la misma hora, Sandra, ¿cierto? A las 4, ¿no? A las 4, sí. A las Sí, 4 yo el ya. próximo jueves. Entonces, pues Sí, ya gracias no por la tengo- asistencia a todos y nos vemos el otro jueves para continuar con el tema de soluciones. Listo. Vale, Sandra. Chao, Corso. Vale, Bueno, gracias. chao, hasta luego. Sandra, Chao, gracias. X. No Gracias. te escuché, ¿no, X? No, aquí estoy haciendo dos cosas a la vez, pero te Ah. puse atención a todo, ¿vale? Menos mal, X. Esperaba tus preguntas, menos mal. Bueno, chao. Chao a todos. Bueno, Chao, chaito. chao.